Lo que va a hacer es reconocer esto es de la NASA, entonces te lo puedes bajar, lo imprimes y automáticamente pues tienes, hay un programa, no va a partir de cero. Yo mis cosas de astronomía pues lo tengo aquí y yo puedo entrar a ver cualquier tipo de satélite de los que hay ahora mismo en el espacio, ¿no? Yo puedo ver el Curiosity o el Mars Explorer Rover, que es el otro que hemos... ¿Qué tal? ¿Sí, qué tal? ¿Bien? ¿Todo? Este lo cargo. ¿Ves? Este es otro, con lo cual yo ahora empiezo a desplegar. ¿Ves? Mira, ese es el de la maqueta que te he traído. ¿Dónde está? Mira, ven. El de la maqueta. Ese es el Spirit o el Opportunity. Este es el Mars. Uno funciona, el Opportunity Mira. funciona uno. Y está por... ¿Lo tienes por ahí? Sí. Míralo, Bueno, no míralo. Ven aquí. ¿Dónde lo pongo? Ah, perdona, está grabando. Ese es. Ese es el El pequeño y grande. Opportunity que está en Arabia Tierra y Luego el Spirit tiene que aquí está para en el poder- cráter Busser. Escalarlo, ¿no? Entonces, pues tiene una resolución tremenda, ¿no? Siempre vamos a pensar que Marte es en diámetro la mitad de la Tierra, en volumen es bastante menos. Sí. Y todas las tierras emergidas de la Tierra equivaldría millón arriba, millón abajo, pero en fin, era aproximadamente. Son todas las tierras emergidas del planeta Tierra, de nuestro planeta, equivale a toda la superficie de Marte. Y Marte, si lo vemos ahí en el mapa, veis una zona que es como más roja, más anaranjada, otra zona... Eso es un mapa que hicimos con Enrique en la universidad en altimetría. Entonces las zonas más elevadas las veis ya más en blanco, pero básicamente esto se llama el domo de Tarsis. Aquí hay un poco más, pero en fin, no pudimos hacer más, porque esto es bastante complejo de elaborar y de trasladar. Y si observáis, estas zonas están más bajas y aquí se va elevando. A pesar de estar muy exagerado en altimetría, creo que lo elevamos un 700%, aquí veis, por ejemplo, que pone cota cero, es decir, ¿dónde en la Tierra buscamos la cota cero? O menos por aquí, por la zona mediterránea, está en Alicante, porque aquí sabemos lo de las mareas. Bueno, allí no hay mar, hubo mar, pero no hay mar. Y entonces, bueno, pues la Geological Survey de Estados Unidos, pues al principio por eso hablaban de que aquello, el Monte Olimpo era más alto, pero en fin, llegaron a un acuerdo y buscaron la cota cero en determinada zona. Y podemos observar aquí, pues desde la cota cero, cómo esto ligeramente se va elevando y se va elevando. Esto estamos siempre sobre el ecuador, más o menos, de Marte. Y aquí, en esta zona en concreto, hemos llegado a 8.000 metros de altura. O sea que aquí allí hay 8.000 metros de altura. Todo esto lo hemos explicado aquí en los paneles que lo veis. Bueno, pues toda la maqueta, la superficie son de 15.371.500 kilómetros aproximadamente. Y en este caso, por ejemplo, lo que sí que me interesa explicar es que 1 centímetro de la maqueta aquí representa 15 kilómetros. O sea, este pequeño cráter coge todo el término municipal de 90 o más. Y en altimetría estamos hablando de que 1 centímetro equivale a 1,43 kilómetros. O sea, esto que vemos aquí, que es bastante, sobre todo esta zona del valle, aquí estamos hablando de 10.000 metros de altura, 9-10.000 metros de altura, desde la profundidad hasta arriba. Es decir, el Himalaya, el Everest llegaría por aquí. 8.000 metros y 8.000 metros. Claro, hasta 1884. Bueno, pues para que veáis, o 48, perdón, 8848. Bueno, es una barbaridad. Aquí estamos generalizando, es decir, esto es un domo enorme y esto es todo un domo que lo generó, en fin, la masa ígnea de Marte. Hay muchas teorías, yo os explicaré alguna. Hoy en profundidad no puedo entrar porque la idea es un poco explicaros lo más básico. Había vestigios de haber habido agua. Sí, no, vestigios no. Es que aquí corrió el agua y además corrió a lo bestia. Cuando digo a lo bestia, yo siempre pongo el ejemplo de que se rompa un pantano. Aquí en la Tierra hay vestigios, además comprobado, de la última glaciación en la zona de Washington, no la capital, sino Washington,
Sí, he estado y bueno, hubieron diques de hielo. Es gracioso porque incluso en la película esta Infantil 6, bueno, pues realmente se rompe un dique de hielo e inundó, y hay geológicamente una zona muy interesante de estudio de una gran avenida, un enorme pantano, la presa Swan muchísimo más grande, sucedió en Washington y eso hace 10.000 años, ¿no? En Marte esto estamos hablando entre casi los 4.000 millones de años que tuvo atmósfera Marte y entre los 3.500. Luego también han habido, y sobre todo es importante que entendamos que Marte ha tenido periodos, tanto de vulcanología, realmente el calor interno fundió lo que entendemos aquí en la Tierra por el permafrost o permagel, es decir, lo que está sucediendo en Siberia con el cambio climático. El cambio climático está haciendo que se hundan casas, ¿por qué? Porque es una mezcla de barro con hielo, y cuando el cambio climático está sobre todo tocando la zona del Canadá, Siberia, pues se está hundiendo, para que lentamente. Aquí, con masas ígneas importantes de calor interno de Marte, que estaba muy activo y tenía todavía, además, en fin, tenía cierta protección de radiación solar, tenía cierta atmósfera no tan potente. Ahora tiene el 1% de la Tierra, de presión atmosférica y casi todo dióxido de carbono. Bueno, pues hubo lluvia, pero sobre todo, la gente cree que hubo mucha lluvia en Marte, hubo, pero sobre todo era la acumulación de hielo, es decir, y el cambio polar. La cuestión es que lo que hoy entendemos por Hawái, en la tectónica de placas, si alguno la conocéis un poco, la Tierra va moviéndose. Entonces, donde ahora está la isla grande, fíjate, la isla Hawái, el foco de calor que se llama un punto caliente, está estable en la Tierra, pero el movimiento de la tectónica hace que vaya generándose islas. Y la otra parte, por la erosión, las va... Aquí no. Aquí, como no ha habido, y durante muchos años menos presión atmosférica, estos son volcanes que han sido volcanes en escudo y han estado en el mismo punto, o sea, el punto de inicio lo ha tenido debajo y han ido creciendo y creciendo, y millones de años usando lava, a lo bestia, y durante muchísimos millones de años, claro. Son unos volcanes descomunales. Aquel monstruo mide 21.200 y pico de kilómetros. Se llama el Olympus Mons, el más significativo de Marte. Esto es el Valle Marineris, que nace de una zona alta. ¿Qué datación tiene el Valle Marineris? La datación que tiene, pues es que no se puede datar. Es decir, esto ha sido una tectónica, porque esto ha sido una elevación. Es en el sentido, digamos, de información terrestre, se ha abierto una falla tectónica, como puede ser ahora el Rift Valley en África, pero la Tierra evoluciona. Aquí surgió, y el Valle Marineris, pues estamos hablando de 3.000 millones de años. Luego no ha habido otra vez algún proceso, es decir, este proceso de elevación no ha sido durante muchísimo tiempo. Actividad volcánica ahora en Marte apenas hay, pero muy poquita. Pero esto ha sido durante muchísimos millones de años. Y bueno, por ahí estructuras que yo además estoy intentando, de lo poco que sé de inglés, intentar traducir. Pero por ejemplo, toda esa zona donde está Enrique, todo esto que vemos son fallas, o sea, fallas, es decir, el propio volcán cayeron las laderas, son detritos que cayeron enormes. Toda esta zona, por ejemplo, de Arsiamón, toda esta zona, pues todos llegaron las lavas hasta aquí. Pensar que al no tener presión atmosférica llegan lavas muy fluidas. Todos estos volcanes son volcanes en el mundo. Aquí lo metemos en España y cubre casi toda España. El Monte Olimpo. Arsia, estos son 100 kilómetros de caldera. 100 kilómetros, la Lladenia, un poco más la Lladenia, Oliva casi. En fin, y eso solamente la caldera. Todo esto son hundimientos que hubieron enormes. Esto es una zona también de muchas estructuras de fallas alineadas, en fin, hay mapas. Yo hoy no he querido meterme en demasía. Daremos una charla. Allí encima donde está la imagen hay otro gran volcán que se llama Alba Patera. No hemos podido hacerlo porque pensar que esto, moverlo, no. Y es más grande que el Monte Olimpo. No en altura, porque aquel mide 7.000 kilómetros sobre cota cero, pero es mucho más grande. Estamos hablando de 600 kilómetros más o menos de diámetro, porque es un cono bastante, en fin, perfecto. Aquel hablamos de 1.500 kilómetros.
Hay más vulcanología, el sistema solar era apasionante, pero Marte lo tenemos cerca, la mejor cartografía. Algún día le quiero pasar ahora a Enrique, porque he sacado más mapas. Es decir, las sondas ahora mismo han llegado, creo que los indios, a mandar una sonda, está en viaje. Y los indios están ya mandando sondas a Marte. Los rusos también están intentando hacer la Luna. Y si no son algunos, ¿no? Y Sí, la luna, ahora mismo, ahora los chinos en la luna, sí. chino, ahora mismo hay una cartografía de la Luna en altimetría y de Marte maravillosa. Más perfecta que evidentemente aquí los fondos marinos, porque los fondos marinos son más dificultosos de cartografía, se hacen. Pero Marte ahora mismo, para el público en general, se puede meter, ya hay unos mapas, hay una fotografía, metéis allí en Propulsion Laboratory, la NASA, donde queráis meteros. Y esto es, pues un poco, pues algo que fuimos marcando, luego lo veréis, hemos puesto unas cuantas fotografías de cómo lo elaboramos, cómo lo pensamos. Parecía que era pequeño, pero bueno, al menos lo podemos ver de cerca y nosotros no tenemos dinero para mandar una sonda. Y hemos hecho lo más, que lo vean los críos, que lo leyeran. Enrique insistía también en que los ciegos también podían tocarlo. Exacto. Estas paredes no eran tan grandes. A ver, está exagerado. Parecen las del río Colorado, ¿no? No, ahí tenéis un mapa. El río Colorado es más pequeño que este valle. Este valle, estos se llaman, estos valles que bajan. El Colorado es bastante grande. No, el río Colorado era así. Sí, ahora lo veremos en una imagen. O sea, estos se llaman Loudon Valles. Estos son los valles que van a este gran valle que se llama Ius Charma y Titonium Charma. Es el principio del Noxi Labyrinthus, y realmente un laberinto, cuando empezamos a elaborarlo yo no me aclaraba los mapas, era un fin, es bastante complejo. Y después la pintura, esto es un gran cráter Eudemas que nos llegaba, y estos son los valles centrales. Se llaman Mela, Opil y Gandor Charma, que es todo esto. Un cráter representativo, luego lo vemos en el mapa, Eber Charma. Y aquella maqueta que veis allí, esto es un poco imaginativo y además por eso, con material de reciclaje, mucha inventiva y eso, una pasión de... Esto es una especie de cráter aproximadamente de 1 kilómetro, esto es una zona de invernadero, además aquí os he dejado el tema para que lo vierais. Nosotros le hemos llamado cráter Gaia, porque yo creo que además es un cráter que en Marte existe, porque en los mapas, yo se lo decía el otro día a Enrique, existe el mapa, el cráter, pero son de esos montón de los 630.000 cráteres reconocidos por la NASA, que no deben tener nombre. Bueno, nosotros lo hemos bautizado. Esto es la zona central, de reunión básica, esto es la zona de habitaje, con una luz negra de estas de, no sé si os acordáis de jóvenes en las discotecas, de estas que se veía las camisas blancas, bueno, pues esto se pone y se ve de noche. Es una central solar, una central eólica. Yo no lo quería hacer tan realista como hay algunas maquetas, porque si en realidad fuera Marte de verdad, esto estaría bastante más lleno de polvo. Esto es la zona de lanzamiento, en fin, el tema de los hangares. Y esto sería la zona, digamos, científica con su radar, mueve su radar, y esto sería la central energética. Le hemos puesto mucha ilusión y mucha pasión y hemos pensado que para el año 2137 pues ya la energía de fusión sea una realidad, a pesar de que, en fin, el toque ecológico, porque en Marte hay vientos importantes. Y bueno, hemos puesto unos vehículos y no sé, pensar que todo esto se ha hecho con cosas de lo más sencillo posible. Estos son de una huevera, se ha cortado y se ha hecho, y en fin, esto es de un bote de colonia. Todo lo que tendríamos a mano pues se ha utilizado y se ha sacado una idea un poco, en fin, para que los chavales también les resulte más atractivo y tal. Su invernadero, son invernaderos levantados, su central para el invernadero, sus pasillos, le hemos ensuciado un poco lo que se podía para tal. Y insisto, esto con una luz pues se vería muy bonito. Y bueno, hemos traído también ahí dibujos para que los chavales lo pinten y algunas... ¿Cómo era esto, Enrique? Un cubo. Que se hizo a nivel divulgativo, luego para, por ejemplo, que sea, lo que escribo aquí, se vaya a entender, es precisamente para despertar imaginación, despertar curiosidades, despertar preguntas. Y pasión por la Y astronomía. pasión por, porque esto es una especialidad, lo que ha hecho Juan, pues es una especialidad dentro del campo de la astronomía. Aquí tenemos el Espiritu y bueno, pues igualmente tenemos
Esto. hicimos ahí está el color también allí, Sí. y por si acaso se acaba, que hicimos una forma de meterlos en el campo, en el mundo de la geometría, a través de coger lo que es prácticamente toda la maqueta, de lo más representativo de Marte. Ay. Lo tenéis aquí, simplemente se insertó un cubo, un pequeño cubo, pues para de detalle, de curioso, entonces pues que al mismo tiempo se vayan mentalizando en las caras, en la A, la B y la C y todas las demás. Simplemente es otro entretenimiento, pues despertar un poco en el campo de la astronomía. Y bueno, pues esto es para... Bueno, pues muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia e inauguración de exposición sobre Marte. Esto está englobado no solo en una actividad de astronomía y una actividad en que nos aproximemos a conocer un poco más sobre Marte, porque aquellos que hemos seguido un poco de cerca, o incluso quienes han seguido muchísimo más cerca, como la Asociación Astronómica de Novelda, la evolución de esta ciencia, pues no solo es profundizar en el conocimiento de esta ciencia y en uno de los planetas más, yo creo que interesantes dentro de nuestro propio universo. Siempre estamos con la discusión al respecto de la historia de Marte, si hay agua, si no ha habido agua, si sigue existiendo agua. La famosa discusión que existió en su momento sobre la cara de Marte, que fue fotografiada. Es un planeta que atrae muchísimas sensaciones y que moviliza muchísimos sentimientos, yo creo, también entre no solo en la comunidad que se dedica a la astronomía, sino entre la gente en general. Pero como digo, esta actividad no solo se engloba para acercarnos a este conocimiento, sino también para poner en valor la faceta que Jorge Juan tuvo como astrónomo. Jorge Juan, como saben, fue un ilustrado del siglo XVIII, tocó muchísimas áreas, ha tenido su especial relevancia, como también creo que hemos reconocido a lo largo de este año, respecto a la creación de su compendio de navegación y su plan naval que intentó impulsar dentro del Reino de España, que si hubiéramos seguido seguramente de España hubiera sido otra cosa, y otros aspectos importantes como fueron su tiempo de espía en Inglaterra. Luego ha habido otras facetas menos tratadas, quizá menos conocidas, como por ejemplo su embajada en Marruecos, su trabajo para la Casa de la Moneda, sus trabajos en las minas de Almadén, sus reformas de los arsenales del Ferrol y Cartagena, muchísimas cosas y entre ellas también observaciones astronómicas. Jorge Juan, por tanto, no solo fue una de las pocas personas que dentro de España podemos conocer como ilustrado, sino una de esas personas que supo aunar muchísima ciencia y muchísimas variantes diferentes de la ciencia de la época. Y fue un claro ejemplo, como digo siempre en estos casos, de que ahora en estos tiempos sobre todo debemos de poner en valor un ejemplo por los valores mismos que representa Jorge Juan de esfuerzo, tenacidad, innovación y progreso, que creo que son la base fundamental sobre la que debemos de asentar en los pasos que demos para salir en estos tiempos de dificultad de la crisis que atravesamos. Quiero agradecer a la Asociación Astroingeo y a la figura de Enrique, que desde un primer momento ha estado interesado en poder colaborar y sacar adelante proyectos para beneficio de este tercer centenario y el beneficio del conocimiento de la ciencia en Novelda. Y también, como no, mi agradecimiento encarecido para el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, que ha posibilitado que esto cuaje en una realidad y sobre todo en la figura de su nuevo director noveldense de PRO, Antonio Rico, que con su trabajo y su esfuerzo ha permitido que hoy podamos estar disfrutando de esta maqueta en Novelda, que es única en el mundo, y también de esta conferencia que creo que va a ser apasionante. No me enrollo más, porque lo que creo que a todos nos interesa es escuchar a los ponentes y que nos aproximen un poco más sobre la historia de Marte. Simplemente desearles que disfruten de la conferencia y que vuelvan tantas veces a esta casa a visitarnos, porque esta es su casa. Muchísimas gracias. Por acercar la ciencia a Novelda, aunque Novelda siempre ha estado presente la ciencia, desde quizás a lo mejor posiblemente antes de Jorge Juan, y sigue aún la ciencia aquí. Novelda siempre ha tenido astronomía, desde Jorge Juan
y sigue teniendo astronomía. Y en esa línea de no querer dejar e incluso aumentar y despertar en el campo de la astronomía. La Asociación Astronómica de Novelda, tenemos aquí a José, un amigo compañero de toda la vida, de 20 años, íbamos juntos. Pues nada, es encantado de volver a estar aquí en la asociación con vosotros para mantener lazos y seguir vivos en este campo astronómico. Y hoy nos preocupa, no, bueno, nos preocupa no, nos va a... Tenemos aquí compañero de la asociación, a Juan Protón, que es un especialista, aunque su campo de trabajo y profesional es de un pedagogo nato y vive de ello, pero su pasión, como todo el mundo, es en el campo de la astronomía y muy particular en el campo de la geología, por así decirlo, la geología planetaria. Es un geólogo planetario que muy pocos en España tienen la talla de Juan, a nivel científico. Esta maqueta que veis aquí está considerada la mayor del mundo. Estamos hablando de una superficie tremenda. O sea que decir, por ejemplo, que el término municipal de Novelda sería una cabeza de alfiler comparada a la escala de aquí. O sea, el término municipal de Novelda es más o menos una cabeza de esta. Eso es lo que representa. Entonces, muchas veces, cuando vemos esta maqueta, no somos conscientes del tamaño que tiene. Entonces, ya lo comentaba antes Juan, pero recordar el de Dominique, estos son 15 kilómetros por 15 kilómetros. O sea, la uña vuestra... Son 15 kilómetros del pueblo, sí que sería una cabeza de alfiler. Claro, comparada es para que tengáis una referencia, pero muchas veces perdemos aquí la dimensión por la escala. Se hizo pedagógicamente, porque tanto somos natos en el campo de esto, e intentamos hacerlo lo más fielmente, porque está realmente fielmente. Eso nos Juan, como un buen cirujano, así se empeñó en hacerlo, y también con otros compañeros que constituyen la asociación, con Manuel Ponce y toda la asociación. Así que hoy tenemos... Porque empaquetar todo esto costado también. Yo no voy a decir las dificultades que hemos tenido durante 3 años que nos llevó... Y lo que hemos aprendido. Y evidentemente el apoyo de la Universidad de Alicante, que nos ha facilitado pues, las aulas para hacer toda la nivelación y los detalles y la cartografía que nos tenemos representada. Entonces ya Juan, hoy, sí, os voy a explicar todo lo que pueda, lo más rápidamente posible y abarcar todos los campos que os pueda o pienso que os pueda traer de Marte. Y bueno, una vez terminado, pues las preguntas que queráis hacernos, con todo encanto lo... Va a estar aquí hasta finales de enero, ¿sí? Así que posibilidades de cualquier elemento, o sea, colegio... O sea, yo os recomiendo que traigáis a la gente joven, que se acerque, porque pienso que le pueda resultar muy atractivo. Sí. Bien, os dejo con... Pues nada, si apagamos las luces, enseguida nos metemos en materia. Pero bueno, no me acuerdo, he hecho 2 portadas, Marte y el hombre y Marte, como aparezca. En realidad es el acercamiento, y es como el nuestro, el acercamiento por parte del ser humano hacia todo lo que nos rodea. Una vez que superamos la etapa de conocer, esto es una fotografía de la maqueta, una vez que conocimos un poco la Tierra, aunque hay zonas todavía y las profundidades de los mares, las zonas ígneas de la Tierra interior, por descubrir, bueno, pues pusimos, gracias a Tsiolkovsky y compañía, y Goddard y otra serie de tal, se inventaron, en fin, todo el tema de los vectores, de los cohetes, y nos hemos abierto hacia la cercanía del sistema solar. La Luna, se están cartografiando los asteroides, y Marte pues es de las zonas, entre comillas, más cercanas que hemos tenido. Bueno, yo lo que quería representar aquí con esta diapositiva era que el espíritu aventurero del ser humano, un poco la idea que os quería comentar, era que nos invite y conduce a descubrir todo lo que nos rodea e ir más allá. Eso lo he comentado aquí el concejal. La necesidad de conocimiento y la curiosidad permanente nos lanza
a un abismo difícil de explicar, porque los riesgos son grandes, tanto en la Tierra, como en el fondo del mar, como en el espacio, pero nos abre las puertas de nuestra esencia humana de indagar en territorios y espacios que otro animal no haría. Yo los considero inteligentes a los otros animales, pero hay una cierta diferencia que nos caracteriza. Ello nos convierte en seres especialmente adaptativos e intelectualmente desarrollados, capaces de crear tecnologías muy avanzadas y de modificar, a veces peligrosamente, y me entendéis, nuestro entorno y todo lo que eso implica. Pero también nos acerca a las esencias de la sabiduría, de dónde venimos, qué y cómo somos y hacia dónde caminamos. Y como asociación astronómica, como decía Enrique, nos involucramos en acercarnos a Marte de una manera sencilla, entre comillas, porque esto ha sido muy laborioso, y asequible para nosotros. Y para ello nos planteamos construir una maqueta de los terrenos más impresionantes y destacados del planeta rojo. Ahí me veis a mí todavía con barba, y con la primera imagen que veis aquí era un poco en un aula de la universidad planteándonos qué es lo que queríamos hacer. Y bueno, pues vimos que esa zona era la más característica, luego la veremos. Hemos tardado casi 3 años en su ejecución, pero con esfuerzo, mucha dedicación y mejorando con el tiempo la información y plano que teníamos, os ofrecemos a todos esta cartografía de la zona de los grandes volcanes de Tarsis, que están ahí al fondo, y la zona del Valle Marineris. Recordar que la ayuda y la colaboración de la Universidad de Alicante a través de la Politécnica 4 ha sido y sigue siendo imprescindible. Para nosotros es imprescindible, no tenemos local. Y ahí, y esto es importante reseñarlo, no tenemos cuotas, y el esfuerzo y en fin, el buen hacer nuestro es lo que nos conduce, sobre todo la ilusión y la pasión. Nos ofrece el espacio para reunirnos, debatir, dar charlas, conferencias, exposiciones que de otra manera difícilmente podríamos sacar adelante. También nos aportó, en este caso, a través del departamento de Enrique, pues los planos de la altimetría. Lo presentamos la primera maqueta, aunque este póster en realidad no corresponde a aquel momento, fue un poco posterior, pero en el 2009 lo presentamos en el 19 Congreso, ¿no?, de Astronomía en Madrid. Aquí nos veis un poco, ahí se presentó. Y este proyecto, pues eso, debemos encuadrarlo en una dinámica de innovación e investigación dentro de nuestras limitaciones y siempre con la colaboración de la universidad para conocer y acercarnos, en este caso, al pueblo de Novelda, hemos estado en San Juan y en algunas otras historias de la universidad, esos mundos, planetas y satélites que son nuestros vecinos, grandes desconocidos hasta hace poco. A través de las agencias espaciales, telescopios y un sinfín de apasionados científicos, tecnología de vanguardia, dedicación y recursos en muchos casos bastante limitados, los nuestros totales, nos descubren con el máximo detalle posible cuán hermosos y complejos son esos mundos con quien compartimos este sistema solar. Es importante conocer a nuestros vecinos. No sabemos si hay vida, pero al menos conocer lo que hay alrededor. Y por ende todo lo que está más allá, la estrella, la nebulosa, las galaxias, los cúmulos de galaxias, hasta acercarnos a los límites de este vasto universo. Universo que cada vez hay mejores telescopios, el otro día oía algo del Spitzer, un alcance tremendo, y en las líneas los puntos Lagrange van a colocar un telescopio y la resolución que va a tener y el alcance es tremendo. Bueno, hasta hace muy poco, en realidad, pues desde los romanos y antes de los romanos, estos eran los 7 planetas que conocíamos, que eran pues Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Saturno. Júpiter y Saturno, no había más. Ya después, en fin, con el proceso de los telescopios empezamos a descubrir y a aclarar cómo era Saturno, los anillos, se descubrió Urano, se descubrió Neptuno, Plutón. Aquí yo le he puesto algo de los asteroides, que ahora es un tema muy interesante, que se están descubriendo los nombres. Hay fotografías impresionantes de Vesta, de Itokawa, en fin, hay un montón de satélites, de cinturón de asteroides, que es muy interesante. Y hemos ido más allá, es decir, ahora mismo los transneptunianos, y digo transneptunianos porque Plutón ya se considera un transneptuniano, y se han descubierto bastante más satélites que el que tenía antes, que era de Caronte. Bien, está el cinturón de Kuiper, es decir, estamos acercándonos a conocer el vasto territorio hasta la nube de Oort, que es todo lo grande que es el universo. Ya no nos centramos en los planetas, tenemos sondas, tenemos telescopios enormes, radiotelescopios, pero también estamos intentando, como aparece en esta imagen, es decir, el nacimiento, de dónde venimos, el nacimiento de nuestro Sol,
cómo una supernova explosionó, expulsó muchos gases que presionaron nubes de gas y polvo y mediante la propia gravitación, pues aquello se fue formando, concentrándose gas y llegó a formar pues, una estrella. Y del material de todos esos restos pues nace toda una serie de materiales, escombros cósmicos, pero eso es lo que han formado nuestros planetas, y entre ellas está la Tierra y está Marte. Aquí hay una comparativa, simplemente a nivel didáctico, para los chicos y para la gente, ver los tamaños. Marte, pues está claramente Júpiter, Saturno sin los anillos, Urano, Neptuno, muy similares, Neptuno siempre es más oscuro con su mancha oscura, pero en fin. Y vemos la Tierra, ahí vemos Venus en la atmósfera, y vemos Marte, chiquitito, y Mercurio. Plutón ya no está. Plutón lo hemos sacado porque pertenece a los planetas enanos. Bien, la comparativa aquí lo veis, el diámetro ecuatorial, Marte aproximadamente es, si veis, 12.756, Marte tiene la mitad del diámetro. En masa, Marte pesa 3,3, con lo cual la masa de la Tierra, que es 5, 25, 50 y tanto, en fin, bien, la Tierra pesa más y en masa son 9 veces. ¿Veis la órbita de Marte? Es un poquito más, bueno, con la flecha lo veis, es un poquito más excéntrica de la Tierra. Si veis la de Mercurio, también es un poquito más excéntrica. Venus y la Tierra, pues están más. Y aquí tenemos los dos satélites de Marte. ¿Qué tal? No voy a entrar, Fobry Daimon, no voy a entrar mucho en estos datos porque se nos va a hacer un poco largo y yo no quiero. Pero en fin, estos datos los podéis ver cuando queráis en internet. Está la distancia de órbita, ¿veis? La distancia es un poco excéntrica en Marte respecto de la Tierra. La Tierra tiene 3 millones de diferencia entre la helio y el perihelio, y en Marte son de 227 millones de kilómetros a 249. Bueno, tienen, si queréis ver bajo, hay una presión atmosférica muy baja. Para que tengamos una idea, es el 1% de la presión atmosférica que hay en la Tierra, y básicamente es dióxido de carbono. Esto es interesante sobre todo para los compañeros que manejan telescopios más que yo, tienen mejores telescopios que yo y hacen astrofotografía. Y esto sería la duración de lo que sería el año marciano. Es decir, cuando queremos mandar a Marte una sonda, hay una ventana que dura 2 o 3 meses, es decir, porque Marte luego da la órbita alrededor del Sol y está muy lejos. Entonces, ¿cuándo podemos mandar? ¿Cuándo está la ventana, digamos, abierta para lanzar una sonda? Pues cada 2 años hay un periodo. Y aquí veis el tamaño, como lo veríamos durante todo ese periodo. Evidentemente, cuanto más grande se ve, cuando está más próxima a la Tierra, y cuanto más pequeño se ve, pues está más lejos. Esto era un poco para que veáis toda la belleza que se puede captar con telescopio. El gran genio de Galileo Galilei con el telescopio nos acercó a Marte, fueron las primeras imágenes que hubo, porque antes visualmente pues, ha sido como un poco Venus, que lo ves, pero a partir del telescopio descubres que Venus tiene fases y se fue descubriendo. William Herschel ya fue el primero que descubrió y empezó a meternos ya con más gusto a Marte. ¿Por qué? Porque descubrió que tenía polos. Y abrió un poco la imaginación, vio que había polos, o sea que no tiene polos, placas de hielo en el norte y en el sur, pues podría ser algo similar a la Tierra. Pasado más siglos llega Giovanni Schiaparelli y hace un estudio en profundidad. Este era un ingeniero de canales, creyó ver una serie de líneas que él nunca creyó que eran hechas por obra de nadie, sino que eran canales. Curiosamente Marte está lleno de canales, de ríos, de agua, curiosamente, pero no estas líneas tan rectas como él las veía. Yo creo que eso era por deformación personal, profesional, creyó ver, y que los telescopios pues, no tenían la capacidad que tienen los de ahora. Pero ella fue haciendo los primeros planos, con Flammarion y otros hicieron los primeros planos de Marte. Hoy le he sacado un poco lo más representativo, y llegó el norteamericano Percival Lowell, que acercó más a Marte, pero le dio una perspectiva un poco desmedida. Tradujo los famosos canali en italiano de Schiaparelli, los tradujo por canales, y en inglés es como
fin, acequia, río generado por alguien. Pensó que había vida, destapó toda una serie de emociones y el pensamiento, sobre todo liberal, de finales del siglo pasado y principios de este, pues hizo que la imaginación fuera un poquito más allá de la realidad, todavía sin conocer realmente Marte. Él quería ver zonas de varios. Este es uno de los mapas últimos que incluso la NASA utilizó, porque hasta que no se mandaron sondas no había mejores mapas. Y se basaron en los mapas ya no de Schiaparelli, sino de los nuevos que fueron haciendo, pero seguían, si veis, todavía siguen apareciendo dobles líneas, es decir, algo como rectilíneo creado por el hombre. En los años 30, pues la imaginación bueno, H.G. Wells escribió una novela, que es La Guerra de los Mundos, que la hemos visto en la versión en blanco y negro antigua y en la versión moderna de Tom Cruise, etc. Pero la radiofonía que hizo Orson Welles pues generó mucho pánico en Estados Unidos, es decir, la gente creyó que aquello era real y estaban un poco preocupados por el tema de los nazis, que si la guerra, que si esto, la tensión. Y bueno, por Orson Welles destapó una olla a presión que había por ahí. Y la gente pues enloqueció un poco. Aquí vemos los periódicos de la época y mucha gente pues creyó que realmente estaban atacando a los marcianos. Bueno, después vinieron muchos cómics, muchísima imaginería y eso destapó desde los superhéroes hasta todo el rollo de los aliens, que podéis imaginaros, la curva de sociológica que ha generado, que nos han invadido, que hay vida en todos los lados y tal. No. Somos científicos y qué casualidad que no van a Indonesia ni van a Tasmania, todos aparecen americanos, nos abducen y tal. Es decir, se ha generado un rollo sociológico, pasional de intereses que, bueno, pues ha formado toda una historia que no se corresponde con la realidad. Y para mí, yo lo que quiero siempre resaltar es que la realidad de conocer Marte, la geología de Marte, los descubrimientos son muchísimo más encantadores que toda la imaginería de novela, porque esa es la realidad. El problema es enamorarte de lo que es real, de lo que hay, y no pues de cosas que dicen, nos gustaría, pues sí, hiciéramos así y aparecemos en Madrid. Pues no es real. Bien, se manda la exploración espacial, hemos comentado antes, hemos hecho alusión a la cara de Marte, la vemos aquí. Pues sí, en realidad parece una cara, en realidad sí. Esto no es más grande que la Foncalén, un poquito más alto, pero bien, ya tampoco. Pero entre los puntos y la sombra de Dios, pues, ha dado nivel a curiosidad, no hay más. Es un trozo de roca, una peña, que vista desde así, con la cara del moro. Con la cara del moro y la cara del moro. Según donde la mire, pero es un trozo de roca. Y esto es lo más interesante. Sí, esta foto sí es interesante. Esto ya nos decía, esta no es interesante geológicamente hablando. Son restos de cráteres de impacto, no lo veremos. Esto sí es interesante. Esto indica circulación de agua. Estamos hablando de las primeras ondas espaciales, cuando al principio se pensó con las primeras imágenes que era como la Luna. Conforme las cámaras tuvieron mayor resolución, sobre todo en esta, en la Mariner 9, ya nos apareció otro planeta con otras características. Ya apareció el resto de lo que apareció en el Valle Marineris, que antes no se conocía. Y ya posteriormente ya se llegó a un nivel mucho más alto. Ahora, en fin, yo creo que algunos, sobre todo los más mayores, conocen a Carl Sagan, gran maestro y divulgador, y él estuvo en el proyecto de las Viking y enviaron las dos primeras enormes sondas, también una de reconocimiento alrededor de Marte, y enviaron dos grandes sondas. Hicieron un análisis del terreno, no parece que al menos de momento se haya encontrado vida, tal como la entendemos, y bueno, pues vimos por primera vez a Marte de cerca. Los rusos lo intentaron, pero no han tenido suerte. Los rusos la han cagado bastante, perdón la expresión, pero la han cagado bastante. Tuvieron más suerte algo en Venus, pero aquí realmente los rusos han fracasado, lo han intentado bastantes veces y bueno, ya lo han dejado en manos de los norteamericanos, los europeos también. Y ahora, pues como decía antes, estaba comentando que los India han mandado una sonda. Bien, llegan los grandes nuevos orbitadores y se empieza a reconocer toda la superficie de Marte. Esta es un mapa, ahora
pondré otro más interesante, pero es un poco en altimetría todo lo que es Marte. Si lo veis, esta zona, veis aquello que os hablaba antes de Alba Patera, el Monte Olimpo, esto está en altimetría, es decir, cuanto más azul son zonas más bajas, yo prefiero que veáis esta, nos vamos a indicar más. Esto es el mapa de Marte, esto es mapa Marte en altimetría y sí que nos indica cómo es Marte, y lo vemos rápido. La zona septentrional, zona azul, zona de llana de profundidad. Supuestamente, probablemente hubo ahí un mar entre 100, 200, 300 metros de agua en determinado momento. Insisto, el agua en Marte ha corrido, pero a tapa, ya lo bestia. Aquí hay una gran cuenca que es la zona más profunda de Marte, está en esa zona casi negra, oscura. Es la zona más profunda de Marte, a 8.000 y pico metros sobre la cota cero. La cota cero sería aquí el amarillo, para que me entendáis un poco. Luego sacaremos un mapa de cotas, pero bueno, no os quiero dar la vara. Importante en Marte, zonas altas y muy craterizadas, zonas bajas y poco craterizadas, con mucho sedimento. Aquí hubo un gran cráter, hay mapas que tú no has visto, Enrique, lo enseñaré ahora. Aquí hubo otra gran cuenca y posteriormente esto se llama Era Planitia, gran cuenca, esta es la zona de Cris Planitia, gran zona de desagüe de Ares Valle, que probablemente llegue desde aquí. Yo estaba leyendo un poco el libro aquel que tal, y ve que incluso el Polo Norte está más alto, cosa interesante. Y este es el Gran Domo de Tarsis, la gran zona que nos ha interesado a nosotros. Entonces están los 3 grandes volcanes, y también cerca la circulación, las 3 grandes pirámides, las 3 estrellas de Orión, ahí, un poco para mitología, pero bueno, ahí están 3 grandes volcanes y toda la zona, insisto, es la gran diferencia que esto se llama el escalón de Marte. ¿Por qué? Porque estas son zonas muy altas, insisto, muy caracterizadas. Probablemente estas estuvieran caracterizadas, pero la zona de sedimentación posterior hizo que no se viera tanto. Igual que en la Tierra, pues es muy difícil encontrar cráteres, aunque hay 172 catalogados, pero claro, cuanto más antiguo, pues la tectónica de placas, la erosión del mar, el viento, lo ha ido borrando. Bien, este es el mapa que yo te decía, Enrique, que bueno, están sacando ahora más mapas descubriendo todas las zonas de los grandes impactos que tuvo Marte. Simplemente lo he puesto como curiosidad. Son grandes zonas de erosión, aquí tenemos a Elas, en fin, toda la zona, a ver dónde está volcada, la zona alta, aquí veis la zona de Cris, hubieron grandes impactos y la propia vulcanología de Marte las ha borrado, pero quedan huellas. Esto es lo que nos han enseñado antes, la maqueta de la gran evolución que tuvo. Anterior a esta estuvo el Sojourner, que era muy pequeñito, era como un cochecito de estos de mando, no era más grande que un ordenador. Y Posterix, que fue el primer vehículo que circuló por Marte. Antes eran, insisto, en exploradores estáticos. Y bueno, pues la Mars Exploration Rover, el MER, pues han sido el Spirit, que es la zona del cráter Russell, no lo voy a explicar, está en la zona oriental, y en Arabia Tierra pues, llegó el Opportunity. Bien, aquí veis pues todas las sondas, tampoco, insisto, quiero profundizar, pero todas las sondas que la enviaron primero los rusos, y hasta a qué nivel fueron llegando todas las sondas. Es decir, cuando han llegado aquí es que ya son aterrizadores, estos son sondas orbitales, bueno, pero estos serían vehículos, no sé muy bien. Y si vemos, al principio veis, todos esos fracasos, la gran cantidad de fracasos pues fueron, por desgracia, de la Unión Soviética de entonces, llegaron, lo intentaron, y hay varias naves allí, pero no llegaron a nada. Y bueno, y tras estos grandes logros, hace poquito, el verano pasado, llega la Mars 100 Laboratory, con el rover que se llama el Curiosity. Sobre el tema dimos una charla y yo pues, normalmente curioseo. Hay muchas cosas que explicar, no las vamos a explicar aquí, pero es un aparato bastante grande, casi como más grande que un automóvil, con su antena. Antes lo ha sacado Enrique ahí con el aparato. Lleva rayos láser, lleva un laboratorio geológico con sus taladros, lleva 5 cámaras, saca fotografías maravillosas. Yo, cuando queráis y estemos dispuestos, volvemos a dar otra charla con la actualización de todo el recorrido incluso que ha hecho. Hay participación española en el laboratorio de análisis atmosférico. En fin, es un aparato muy complejo, costó 2.500 millones. Hemos tenido muchísima suerte de que haya llegado,
2.500 millones de dólares, que haya llegado no haya fracasado, es una genialidad, es el mayor genio ahora que se ha mandado. La verdad es que alabamos el Hubble, los nuevos telescopios se están mandando, pero llevar este aparato tan enorme, porque para todos nosotros, para todavía es más enorme, muy enorme, y que esté funcionando en una zona compleja, es realmente apasionante. Esto es la belleza que tiene. Lo que pasa es que como vemos mucho cine, creemos que es muy fácil. Y la diferencia está en no ser como los niños, sí podemos disfrutar de cualquier película. Pero la diferencia está en la realidad y lo que se está consiguiendo. Lo que se está consiguiendo es de una tecnología increíble, pero a veces no le damos todo el valor que tienen porque en la ciencia ficción nos parece que todo es muy fácil, mandar cohetes y tal. Y ahí hay un elemento engañoso que a mí pues, me gusta siempre dejar claro. Bien, el robot mirar bajo, no sé si os acordáis de los antiguos Luna Hot cuando fueron a la Luna, lo mandaron los rusos. Este era el que os decía, que era el pequeño rover. Este es el Spirit Curiosity y el volumen tan grande, la diferencia que hay entre unos aparatos y otros. Ahí viene un poco detallado. ¿Dónde ha aterrizado? Bueno, pues vamos a ver un par de mapas al menos para que tengáis una idea. Ahí veis la elipse de aterrizaje con el punto. Y esto es un enorme cráter Gale. Ojo, porque algunos, si yo lo comento porque he visto a veces errores en internet. Hay otro cráter que está en la zona de Argyre Planitia que se llama Galle. Pues no, y a veces ponen ahí aterrizar Curiosity, no, mentira. Ahí se llama el cráter Galle, que además es curioso porque es se llama la cara sonriente de Marte, porque tiene un par de cosas que le hace como si fuera un muñecote de esos con la sonrisa. No, esto está en el Ecuador, tiene 150 kilómetros de, en fin, aproximadamente de diámetro y tiene un gran impacto. Sabéis que cuando tiramos una piedra hace ¡pum! Pues el pedazo monstruoso de roca que estalló en esta zona, quizá porque la corteza terrestre o el momento de impacto hizo que salpicaba, es decir, abrió bien la corteza terrestre y sacó muchísimo material fuera. Es bastante curioso porque en Marte no son igual que los picos centrales que hay en la Luna, pero este es especialmente curioso porque el nivel de diferencia que hay es de casi 5.000 metros entre las... ahí tenemos la altimetría. Entre las zonas más profundas o las zonas más oscuras y esta zona más alta, en fin, la diferencia es bestial, hay unos 4.500 metros. Veis algunos canales, aquí se observan. Estos dos cráteres siempre nos van a servir de referencia cuando miréis al cráter Gale, porque el Curiosity ha aterrizado por aquí cerca y va camino de acercarse a este otro gran valle. Y aquí hay otro que aquí se aprecia un pelín, es una zona de desagüe enorme. Esto ha estado absolutamente todo inundado de agua hace unos 3.800 millones de años a 3.500 millones de años. Después quedó restos de agua, pero ya ahí circuló agua, además circuló agua porque además hay zonas, insisto, que las veis por aquí, zonas de desagüe. Esta zona es la parte más alta, incluso más alta que el monte. Los americanos le llaman el monte Sharp, otros le llaman el monte Gale, en función de cómo cada uno lo quiera nombrar. No sé por qué los americanos siempre, a pesar de que son ellos los que lo han llevado. Mirad, esto es el terreno real. Está un poco retocada en color para que se vea mejor, pero hacia ahí son las colinas hacia abajo que van subiendo hacia la punta del monte Sharp. Y veis, podría ser un terreno similar a la Tierra, insisto que está en un color más visible. Bien, esto es Marte y la Tierra. En la Tierra vemos dos típicas areniscas, cantos rodados, que se unen, se quedan soldadas, y esto es lo que se ha descubierto en Marte. Y si veis, además la comparativa está a la misma escala, 1 centímetro. Evidentemente aquí no es como en otras zonas que se han descubierto en Marte, donde posiblemente ha corrido el agua a lo bestia y ha arrastrado muchos cantos, pero no han llegado a hacer cantos rodados, sino grandes avenidas de agua, donde ha circulado el agua a lo bestia, ha movido grandes masas de tierra, de lava, etcétera,
pero como han durado poco tiempo, digamos que es como una gran pantanada de agua, no ha llegado a circular. Aquí sí, aquí se sabe que ha estado circulando durante tiempo y después los restos se están recogiendo, los restos de yeso, en fin. Implica que es un terreno donde ha habido agua, acumulación de agua, y bueno, nos podemos plantear, o se están planteando, de si puede haber vida. Hasta ahora, nada. Bien, aquí tenemos una imagen limpia prácticamente de la atmósfera.